El video lo humilló frente a todos, pero el silencio de su comadre lo destrozó por dentro. Leandro tenía 32 años, la edad justa para sentir el peso de un futuro incierto. Su taller, un cuartito estrecho en la calle principal del barrio, antes era un hervidero de risas, chismes y el zumbido constante de su máquina de coser industrial. Ahora, el único sonido era el golpeteo de la lluvia contra la lámina y el eco de su propia respiración. Hacía 3 semanas que el video lo había puesto en el ojo del huracán. Una clienta insatisfecha con el ajuste de un vestido para la quinceañera de su hija, había empezado a gritarle en el taller. Él, cansado de que le regatearan 100 pesos, de la falta de respeto, de la renta de 4,000 pesos que no podía pagar, y del recibo de luz que había llegado en 300, había estallado. No con groserías, pero sí con una verdad cruda sobre la falta de aprecio al trabajo manual. Alguien lo grabó, lo subió a la red, y de repente, el costurero gritón era el tema de conversación en cada esquina. Los clientes dejaron de llegar. Los pocos que se atrevían a pasar por la calle, lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los mismos que antes le encargaban un ruedo o una bastilla, ahora cruzaban al otro lado de la banqueta. Su dignidad, esa que había construido puntada a puntada desde que su abuelo le enseñó el oficio, se deshacía como un hilo viejo. El nudo en la garganta era constante, un recordatorio amargo de que, por primera vez en su vida, se sentía solo, expuesto. Y lo peor no era el murmullo de los extraños, sino el silencio de quienes antes lo rodeaban. En especial, el de Amparo. Desde que Leandro tenía memoria, la máquina de coser Singer de su abuelo había sido su refugio. No un refugio de la pobreza, sino de la incertidumbre. Había crecido entre patrones, telas y el olor a plancha caliente. Su abuelo, un sastre de los de antes, le enseñó que cada prenda era una historia, y cada costura, una promesa. No es solo arreglar, mijo, le decía, es componer, es dar una nueva vida. Leandro soñaba con transformar su pequeño taller en un punto de referencia en el barrio, no solo para remiendos, sino para crear algo único, algo que la gente llevara con orgullo. Había invertido sus pocos ahorros en esa máquina industrial, que ahora permanecía inmóvil, muda. Tenía un talento especial para ver el potencial en cada trozo de tela, para imaginar la forma en que una camisa podía transformarse o un pantalón ajustarse perfecto. Sus manos, ágiles y precisas, eran su mayor orgullo. Pero ahora, con el taller vacío y la vergüenza anclada en su pecho, cada aguja le parecía pesada. Cada hilo, una soga. Se sentaba frente a su mesa de corte, repasando una y otra vez las palabras de ese día, el tono de su voz, la mirada acusadora de la clienta. Y luego, recordaba las miradas de los vecinos, la forma en que desviaban la vista. Sentía que se le desvanecía no solo el negocio, sino la fe en sí mismo. La señora Consuelo, una de sus vecinas más fieles que aún confiaba en él, le llevó una bolsa con ropa para arreglar. Su nieto, Mateo, un niño de unos 7 años con ojos curiosos, la acompañaba. Mientras la abuela le explicaba las bastillas, Mateo se acercó a la máquina apagada, la tocó con una curiosidad infantil. Luego, con esa inocencia que desarma, miró a Leandro. ¿Por qué ya no vienen las señoras, Leandro?, preguntó Mateo, su voz aguda rompiendo el silencio del taller. Mi abuela dice que tú coses muy bonito. ¿Es porque tú eres feo? Leandro sintió un pinchazo. Una mezcla de ternura y una punzada de dolor. Trató de esbozar una sonrisa forzada. No, Mateo, dijo. No es por eso. Es que... Las cosas cambian, mijo. La señora Consuelo le jaló suavemente el brazo al niño. Ay, Mateo, ¿qué cosas preguntas? Disculpa, Leandro. No le hagas caso. Leandro asintió, pero la pregunta del niño resonó en su mente mucho después de que se fueron. Era una pregunta tonta, claro, pero le hizo ver algo. Las cosas habían cambiado, y él no sabía cómo descoser ese nuevo patrón de su vida. Encendió una vela pequeña junto a la imagen de San Judas, su santo patrono. Dios mío, susurró, dame una señal, porque ya no sé qué hacer con este vacío. Leandro intentó regresar a la rutina. Cada mañana, con el sol apenas despuntando, se sentaba frente a su máquina industrial,
esa mole de hierro que antes era su compañera y ahora parecía una estatua. Encendía la luz, pasaba la mano por el metal frío, y pensaba en un nuevo proyecto. Una camisa de lino, quizás. Unos pantalones con un corte diferente. Pero la tela se sentía inerte entre sus dedos, el hilo se enredaba sin razón, y la aguja, que antes bailaba con gracia, ahora se clavaba torpe en la tela. Cada puntada era un recordatorio de lo que no estaba haciendo, de los clientes que no venían. Se dio cuenta de que su taller se había vuelto un refugio, pero de la peor clase, uno que lo aislaba más. Ya no leía los comentarios del video, había borrado todas las redes, pero el eco de las palabras seguía resonando en su cabeza. Lo peor era el vacío, la falta de sentido. Pasaba horas mirando la calle a través del vidrio empañado, esperando ver algún rostro familiar, alguna sonrisa que le dijera que las cosas no eran tan malas. Pero la gente seguía cruzando de acera. Un mediodía, el hambre lo obligó a salir. Caminó hasta la panadería de doña Emilia, donde el olor a pan dulce le traía recuerdos de su infancia. Al entrar, casi choca con Amparo, su comadre. Ella llevaba una bolsa de pan y unas tortillas. Se detuvo, sus ojos se encontraron por un instante. Leandro sintió el nudo en la garganta. Amparo no desvió la mirada, pero tampoco hubo esa calidez de antes, esa complicidad. «Hola, comadre», dijo Leandro, su voz más áspera de lo que esperaba. «Hola, Leandro», respondió ella, con un tono neutro. «Aquí, comprando lo de siempre. Con esta vida, hay que seguir. Uno tiene que comer, no importa lo que la gente diga». Y sin más, asintió levemente, y siguió su camino, la puerta de la panadería tintineando suavemente tras ella. Leandro se quedó petrificado, con un pan de dulce en la mano. Las palabras de Amparo le golpearon de una forma extraña. No eran una crítica, ni un consuelo, eran un hecho, una verdad cruda. Pero en ese momento, solo sintió más el peso de su propia vergüenza, de su incapacidad para seguir como si nada. La comida le supo a poco ese día. Se sentía como si todos a su alrededor hubieran encontrado su paso, menos él. A veces el peso más grande no es lo que dicen de uno, sino lo que uno se dice a sí mismo en silencio. Por las noches la vela de San Judas seguía encendida. Leandro se sentaba en su silla, observando la llama danzar. San Judas susurraba, «No sé si el problema soy yo, o es el mundo. Pero esta herida no cierra. Dame el valor para mirar hacia adelante. Porque ahora mismo, solo veo el suelo». Había días en que sentía un pequeño impulso, una chispa de esperanza, pero se apagaba tan rápido como venía, como un fósforo en la lluvia. Pensaba en Mateo, en la inocencia de su pregunta. ¿Era él feo? No por fuera, pensaba, sino por dentro. Feo de rabia, de frustración, de desesperanza. Y se preguntaba, si Amparo, si la señora Consuelo, si todos los demás, también lo veían así. El problema no era solo el video. El problema era que él mismo había creído la historia del costurero gritón. Una mañana, el grifo de su taller empezó a gotear sin parar, un chorrito constante que lo estaba volviendo loco y que amenazaba con subir el recibo del agua. No tuvo más remedio que ir a la ferretería que estaba en el centro del barrio, a unas pocas cuadras de su casa. Hacía semanas que no pisaba el corazón del vecindario. Caminó con la cabeza gacha, evitando las miradas, aunque en el fondo sabía que muchos ya lo habían olvidado, o simplemente no les importaba. El miedo a ser reconocido, a que alguien murmurara, era un compañero constante. Al pasar por la plaza, el mercado estaba en pleno bullicio. La gente se movía entre los puestos de frutas, verduras y ropa. El sonido de los pregones, los olores a comida recién hecha, todo era abrumador después de tantas semanas de silencio. Justo en el centro, cerca de la fuente, vio una pequeña aglomeración. Algo estaba pasando. Su primera reacción fue dar la vuelta, pero la curiosidad, esa chispa que aún se encendía de vez en cuando, lo detuvo. Se abrió paso entre la gente, casi sin querer, y lo que vio lo dejó inmóvil. Una viejecita,
de esas que venden hierbas medicinales y amuletos de la suerte en un pañuelo extendido en el suelo, estaba discutiendo con un inspector municipal joven y altivo. El inspector gesticulaba, con papeles en la mano, y la acusaba de no tener permiso para vender allí, de ocupar espacio público sin autorización. La viejecita, con las manos temblorosas, intentaba explicarle que llevaba toda la vida vendiendo en ese lugar, que todos la conocían, que no hacía daño a nadie. Sus ojos, llenos de cansancio, miraban al suelo. La gente alrededor murmuraba. Algunos sacaban sus celulares, quizás para grabar, quizás para ignorar. Leandro sintió una punzada profunda en el estómago. Era él, de nuevo, la vergüenza, la exposición pública, la impotencia. El inspector se puso más rudo, amenazando con decomisar su mercancía. La viejecita se encogió, casi llorando. Uno aprende que la verdad no siempre grita en la plaza. A veces solo necesita un susurro para encontrar su camino. De repente una voz firme pero no agresiva rompió el silencio incómodo. «Disculpe, señor inspector», dijo un hombre que vendía aguacates en el puesto de al lado, un hombre que Leandro reconocía de años. «La doña Eulalia ha estado aquí desde que mi abuela era niña. Nunca ha molestado a nadie. Todos la conocemos y la respetamos». Otra voz se unió, la de una señora que compraba cilantro. «Es verdad, ella es parte del mercado. Si quiere buscar problemas, hay otras esquinas donde la gente sí hace lío». Poco a poco, más voces empezaron a alzarse, no en gritos, sino en un coro suave, pero decidido. «Doña Eulalia es buena gente, déjela en paz, no hace daño». El inspector, que parecía acostumbrado a la obediencia silenciosa, se quedó perplejo. Su rostro se puso rojo. Miró a su alrededor, viendo las caras de la gente, no con enojo, sino con una convicción tranquila. Sin decir una palabra más, refunfuñó algo ininteligible, y se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. La gente aplaudió suavemente. Doña Eulalia, aliviada, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Leandro. Le dedicó una sonrisa débil, de agradecimiento. Leandro se quedó allí, procesando lo que acababa de ver. No fue un objeto. No fue una conversación directa con él, fue la escena completa. La viejecita humillada, su propia experiencia reflejada. Y luego, la comunidad, no el Internet, sino la gente de carne y hueso, uniéndose para defenderla. Recordó la pregunta de Mateo, ¿por qué ya no vienen las señoras? Y las palabras de Amparo, uno tiene que comer, no importa lo que la gente diga. De repente, una claridad le atravesó el pecho como una aguja a través de una tela fina. Él no había sido defendido porque no había dado a nadie la oportunidad de hacerlo. Se había escondido. Había dejado que el ruido del mundo fuera más fuerte que la voz de su propia gente, la gente de su barrio. Él no era el costurero gritón para todos. No para Consuelo, no para Amparo, quizás no para muchos que simplemente se habían quedado en silencio, esperando que él mismo diera la cara. Su fe no era ciega, era un camino. Y ese camino no estaba en la oscuridad de su taller, sino en la luz de la calle, entre su gente. Tenía que volver a coser. Pero esta vez, no solo para arreglar un ruedo, sino para recomponer los hilos rotos de su propia vida, puntada a puntada, con la digna voz de quien sabe que aún tiene algo que decir. El encuentro en el mercado fue como un hilo que, de pronto, se desenredaba de una madeja enmarañada. Leandro no regresó a su taller de inmediato. Se quedó un rato más en la plaza, observando cómo la gente seguía su día, cómo el murmullo de las conversaciones y los pregones se tejía en un tapiz familiar. No era la ausencia de ruido lo que le dolía, sino la ausencia de su ruido, el zumbido de su máquina, el chasquido de las tijeras, la voz de los clientes. Había creído que el silencio era su castigo, pero en realidad era el miedo a volver a ser visto, a ser juzgado, lo que lo había silenciado a él mismo. Los primeros días fueron una lucha. Volvió a sentarse frente a la máquina, pero esta vez no la encendió de inmediato. En vez de eso, la limpió, pasó un paño húmedo por cada superficie, engrasó las piezas, como si le pidiera perdón por el abandono. El metal frío se calentaba un poco bajo sus manos, respondiendo a su toque. No hubo epifanías dramáticas, solo una lenta y laboriosa recomposición.
Empezó por lo más básico. Arregló un pantalón viejo suyo, una bastilla que llevaba meses deshilachada. Luego, una camisa que había dado por perdida. Cada puntada ahora se sentía diferente. No era una obligación, sino un acto de voluntad, de recordar la maestría de sus manos. Al principio, dudó. Miraba el teléfono, esperaba que la clienta del video apareciera de nuevo, esta vez para disculparse, o para reconfirmar su disgusto. Pero el teléfono no sonó. El vacío de su taller, aunque un poco menos frío, seguía recordándole el dinero que no entraba, los 4,000 pesos de la renta que se acumulaban como una montaña, y el recibo de la luz que crecía sin piedad. Una tarde, la desazón lo invadió de nuevo. Se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos, sintiendo el viejo nudo en la garganta. ¿De qué sirve todo esto?, pensó. Nadie vendrá. La gente ya me olvidó. O peor, me recuerda como el gritón. La vela de San Judas, consumida casi por completo, parpadeó débilmente. Era un retroceso, un momento de flaqueza que lo arrastró de nuevo al pozo de la desesperanza. Pero al día siguiente, algo fue diferente. Se despertó antes del amanecer, con una idea. Agarró un trozo de tela de mezclilla, de esos que le sobraban de viejos trabajos, y empezó a coser con una intención distinta. No un arreglo, no un vestido. Empezó a crear bolsitas pequeñas, como las que había visto a las viejecitas en el mercado, decoradas con retazos de colores, con detalles que le daban un toque único. El primer día hizo 5, el segundo, 10. Luego, hizo fundas para los lentes, pequeñas carteras. No eran grandes trabajos, pero eran suyos. Ponía en cada una un pequeño corazón de hilo rojo, como un sello personal. Unos días después, doña Consuelo, la vecina fiel, regresó con Mateo. Leandro, dijo, mi comadre me pidió que le preguntara si le podía arreglar la cremallera de su bolso. Dice que nadie la cose como tú. Leandro sintió un pequeño escalofrío. ¿Era el primer encargo real en semanas? Mientras arreglaba el cierre, Mateo se acercó a la mesa donde estaban las pequeñas bolsitas. «Mira, abuela, qué bonitas», exclamó el niño. Doña Consuelo tomó una. «¡Ay, qué ingenioso, Leandro! ¿Estas las vendes?» «En zorra», Leandro asintió, con una pequeña sonrisa avergonzada. Doña Consuelo compró 2, para mis sobrinas, dijo. Y Mateo eligió una con un pajarito bordado. Poco a poco, las pequeñas bolsitas empezaron a moverse. Leandro las ponía en una mesa fuera del taller, tímidamente al principio. La gente pasaba, las miraba. Algunos se animaban a preguntar. Él ahora, respondía con calma, con una sonrisa que ya no era forzada. No eran las grandes ganancias de antes, pero eran suficientes para cubrir el recibo de la luz, para comprar el pan. La renta de los 4,000 pesos seguía siendo un reto, pero ya no era un peso aplastante. Empezó a hablar con los clientes que se acercaban no solo de costura, sino de la vida, de los chismes del barrio, como antes. Y en esas conversaciones, la gente no mencionaba el video. Hablaban de él, de Leandro, el costurero bueno, el de las manos hábiles. Un mediodía, mientras Leandro cosía en su máquina, enfocado en una cremallera especialmente difícil, la puerta del taller se abrió. Levantó la vista. Era Amparo, su comadre. Llevaba una bolsa de tela, vacía, como si acabara de regresar del mercado. Se detuvo en la entrada, sus ojos recorrieron el taller, la máquina zumbando suavemente, las pequeñas bolsitas de colores en la mesa, el nuevo aire de actividad. Su mirada se posó en Leandro, luego en sus manos ocupadas. No dijo nada, pero sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, casi imperceptible, un gesto que no era de lástima ni de reproche, sino de reconocimiento, como quien ve una planta que creyó seca, reverdecer. Leandro le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina, sin palabras. Ella asintió levemente y se fue, la puerta tintineando detrás de ella, pero esta vez, el sonido no dejó un vacío, sino el eco de una complicidad recuperada. La renta de 4,000 pesos aún no estaba cubierta por completo, pero al día siguiente, un cliente nuevo, que había visto sus bolsitas en manos de una vecina, le encargó un lote para su tianguis. La aguja de Leandro no solo recomponía telas, también reconstruía un futuro.
La historia de Leandro nos enseña que, a veces, la solución a un problema que parece inmenso no está en gritar más fuerte o en esconderse, sino en recordar el valor silencioso de lo que hacemos y la red de apoyo que hemos construido puntada a puntada. Así como los hilos de un buen tejido, nuestra reputación y nuestro valor se tejen con cada acto, con cada palabra, y con la paciencia de volver a empezar, incluso cuando todo parece deshilachado. Él aprendió que su dignidad no dependía de la aprobación de las redes, sino de la autenticidad con la que se presentaba a su gente, y de la perseverancia de sus manos. Si ya sentiste que el juicio de otros te paralizó, y te hizo dudar de tu propio talento, cuéntanos en los comentarios cómo hiciste para descoser ese miedo. Y si la historia de Leandro te hizo ver que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un hilo para recomponer lo roto, dale like y suscríbete para no perderte ninguna historia. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren estos relatos, que nos recuerdan que no estamos solos en el camino. Dale like, suscríbete y activa la campanita, para seguir las nuevas costuras de nuestra comunidad.